Estás escuchando lavisiónradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Lavisiónradio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 7 de noviembre del 2023. En los controles de audio, Mayerly. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, desde donde estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el politólogo Octavio Sanz, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela con estudios de gobierno y políticas públicas. Ha sido consultor de dos de las principales empresas de investigación de mercado del país, Data Análisis Datos, consultor privado de asuntos públicos, enfocado en los análisis de entorno, análisis de discursos, planificación estratégica y conceptualización y de gestión, investigación cualitativa y cuantitativa. Muy buenos días, Octavio, ¿cómo has estado? Hola Luis, buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto y claro. Lástima que la cámara, la señal está un poco baja y no te veo, pero bueno. Igualmente me da mucho gusto tenerte en el programa. Tú eres un analista político de primera, además. Muchas gracias. Estás así como... Igual a mí me es un gusto compartir contigo este momento. Sí. Sobre todo estos momentos que estamos viviendo los venezolanos, los que estamos en el país y los que estamos fuera, porque hay demasiada incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro próximo. Tú sabes que es así. Sí, tú sabes que revisando papeles durante el fin de semana me encontré con un informe que había leído a principios de año y precisamente coincidió. Nosotros conversamos fue en febrero de este año. Sí. Y fue parte de la información que yo utilicé para conversar contigo. Y me encontré con muchas cosas que pareciera que el tiempo no hubiese pasado. En todo caso, es un informe elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de Locao. Y el punto clave, por supuesto, es y fue y seguirá siendo el tema de la consolidación, llamémoslo de esa manera, de una oposición que realmente refleje no solamente el interés de los políticos, sino el interés del gobierno, la unidad, por llamarlo también de otra manera. Y sigue siendo igual, no, es decir, a pesar de lo que pasó, sigue siendo igual. Y yo le hacía preguntas en estos días a otro analista político con quien tengo una gran amistad. Yo le decía que la unidad estaba a punto de pasar su máxima prueba y que tiene que ver con las elecciones de diciembre del año entrante y tiene que ver pues con las respuestas que van a dar a todo eso. Pero bueno, una de las cosas que te quiero preguntar, y yo sé que tú como profesor le has hecho a tus estudiantes alguna vez la pregunta, ¿dónde estamos y para dónde vamos? Bueno, te quiero preguntar el dónde estamos. Aparentemente estamos en la prehistoria de una historia que se va a ver, como tú bien lo dices, en el año 2024. Y digo prehistoria porque pareciese que empieza otra etapa dentro de la composición de la oposición venezolana, a raíz de la elección
de los resultados de la primaria, que para muchos fueron muy sorprendentes, aparentemente también para el gobierno, la alta participación que tuvo, y adicionalmente el alto porcentaje de votación que sacó María Corina Machado. Recordemos que María Corina Machado hace 3 años en las encuestas obtenía un 1% de las personas que daban un nombre sobre una figura de liderazgo en Venezuela. Y actualmente, bueno, tuvo el 92% de la votación en esa elección. ¿Y hacia dónde vamos? Eso es un camino que queda por resolver y que en este momento está en pleno desarrollo lo que pueda pasar. Y dependerá, bueno, infinitamente de cómo la oposición se reorganiza, cómo asume la presencia legitimada de María Corina Machado. Para decirlo de una manera elegante, María Corina Machado había sido relegada de la oposición por mucho tiempo, ¿no? Sí. Luego de la salida. Sí. Incluso el gobierno la relegaba y la usaba muchas veces para azuzar divisiones y pues enfrentamientos dentro de la propia oposición. Ahora María Corina Machado tiene ese papel de líder legitimada que debe dar el ejemplo y debe engranarse con lo que hay y con lo que pueda venir y con lo que pueda haber, no solo en la oposición, sino también en los críticos al gobierno que no son oposición, y también debe tratar de meterse, como aparentemente lo están tratando de hacer de una forma muy tímida, con factores dentro del propio chavismo. Sí, fíjate tú que, bueno, a mí por supuesto también, bueno, no me causó extrañeza, vamos a hacer con toda sinceridad, yo diría que era como la novela de García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Fue la candidata que mayor tuvo acceso también al resto de los venezolanos. Viajó, caminó, y tú sabes que eso funciona muy bien. Tú eres asesor político y sabes que eso es vital para un político, ¿no? Darse claro, ese baño de masa. Que tenía, por supuesto, los recursos. Habían otros candidatos, pero bueno, eso prevaleció, y ahora María Corina se enfrenta a una realidad cruda. Y la realidad tiene que ver con dos frentes que yo creo, y discúlpame si yo lo estoy tergiversando lo que veo, que no tengo una buena percepción de las cosas, pero yo creo que hay dos frentes que ella tiene abiertos. Por un lado, la propia oposición, que es un frente duro de roer, además. No solamente los que participaron en las primarias, sino los que quedaron fuera, pero que van a participar en la elección presidencial. Y luego el gobierno, que nos guste o no nos guste, es el que ejerce el poder real. ¿Cómo estás viendo tú ese escenario? Tal cual lo dice. Yo solo agregaría una precisión allí en cuanto a hablar de la oposición, y es que podemos etiquetar a dos oposiciones: la oposición real, donde está María Corina, donde tiene que enfrentarse y donde tiene que tratar de calar y ver cómo se desenvuelven y se desarrollan los acontecimientos, con una dirigencia de líderes viejos y líderes jóvenes que aparentemente no, que a raíz de los resultados y de los hechos, incluso de cómo la percepción de la gente los ve, están alejados de la población. Ese es un frente. El segundo frente es la oposición, que yo la llamo pro status quo, que se retrata y aparece junto al gobierno, junto a Maduro, e incluso asume la mayoría de las narrativas del gobierno, incluso con más vehemencia que el propio gobierno, y ciertamente, como tú lo dices, se enfrenta al gobierno, ¿no? O al chavismo, con Nicolás Maduro al frente, que detenta el poder en Venezuela, y es así.
Sin embargo, y rescatando un poco lo que puede pasar en el año que viene, es importante decir que el gobierno enfrenta serias dificultades, sobre todo dificultades económicas, dificultades de ineficiencia, dificultades de erosión de la narrativa para tapar la ineficiencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, y el tema de los servicios públicos no aguanta otra narrativa de culpabilidad, a que fue el bloqueo, a que no pudimos hacerlo, no, es simplemente ineficiencia y corrupción y mal gobierno. Ahora el gobierno o Maduro está tratando de adelantar una campaña en la cual él está tratando de capitalizar todos esos problemas, prometiendo una vez más que los va a resolver. Ahora trayendo a técnicos de China, técnicos de Irán, para resolver el tema de la electricidad, del agua, etcétera, etcétera. Pero entonces, para cerrar ese punto, así como María Corina tiene un desafío y la oposición tiene un desafío, hay grandes oportunidades que quedará por ver si se capitalizan, y para eso se necesita, bueno, liderazgo, se necesita sentir al país, se necesita dejar a un lado el personalismo, cosas que están por verse, claro, pero que es muy difícil que eso ocurra. Claro. Sobre todo en un sistema político como el nuestro, que está tan obsoleto y tan cansado de repetir siempre las mismas cosas, ¿no? Y que casi siempre el tema era: se va uno o alguien pierde el favor de la población y llega otro, pues. Pero más o menos las formas de hacer las cosas eran las mismas. Claro, claro. María Corina tiene de su ventaja que ha colocado una narrativa de que ella es novedosa, ella es nueva. Bueno, queda por ver si eso es así, y queda por ver, por ejemplo, para cerrar el punto, si María Corina o la candidata crece con respecto a su nueva posición, porque la pregunta que hay, la incertidumbre que existe es: Machado seguirá siendo o seguirá pensando y formulando sus acciones en función a cuando tenía un 1% y tenía que presentarse ante la opinión pública como alguien diferente, distinto, y que venía a acabar con lo que había, o va a asumir el liderazgo de más de 2 millones de personas, y tal vez muchas más que no votaron, y tal vez muchas más que votarán por ella, y será menos confrontacional, menos radical. Eso es una incertidumbre que está ahí. Claro, claro, claro. Sí, efectivamente ella tiene esa disyuntiva, pero yo creo que no le queda otra. Yo creo que María Corina Machado tiene la oportunidad de efectivamente de demostrar que esa nueva generación de políticos está ahí y que puede hacer grandes cambios. La única observación que yo tengo es básicamente que va a encontrar un país con las arcas vacías, y tú sabes mejor que yo, porque tú estás 24 horas sobre el tema, que un país sin dinero, un gobierno sin dinero, es un gobierno que tiene los días contados. Bueno, es cierto. Y después tiene... Venezuela está sin dinero, y disculpa que te interrumpa. Y si llegase a pasar que pierden el poder, lo poco que habrá se lo llevarán. Absolutamente. A donde puedan. Así es. Y como puedan. Así es. Bueno, pero si bien no hay dinero, pero probablemente María Corina tenga, o la coalición opositora que lidera María Corina, porque no es un tema de una persona, es un tema de unidad y de acompañamiento, probablemente despierte interés en la comunidad internacional y logren llegar a algunos acuerdos y algunas ayudas, como evidentemente desde hace años están allí, pues. Sobre todo con Ricardo Hausmann, tiene años diciéndolo. Sí. Sí, efectivamente es así. Todo va a depender de ese montón de cosas, pero también hay un elemento que tiene que ver con que es tan o quizás más importante que los recursos que se pudieron obtener. Es que la mayoría de los recursos humanos en Venezuela se fueron. Dentro de esos
casi 8 millones de personas que están fuera o que estamos fuera, hay una parte importante de gente que está preparada y que además está cosechando éxitos en el exterior con apoyos gubernamentales, ya tienen su familia asentada, colegios, casas, tienen todo. ¿Y qué les puedes tú ofrecer a esa gente que está en el exterior, que ya se encuentra realizado profesionalmente y por supuesto realizados desde el punto de vista personal, para que regresen y ayuden a construir? Porque con franqueza vamos a conseguir muchos vidrios en Venezuela y hay que recogerlos y hay que volver a pegar, hacer el cristal con esos vidrios que se rompieron, y eso a mí particularmente me preocupa. Y fíjate, en una encuesta muy informal que hice entre los venezolanos aquí en Georgia, pregunté qué pensaban y si iban a votar en la primaria. Aquí se hizo una votación donde votaron de 50,000 personas, votaron solamente 1,200, creo. Y entonces muchos de ellos dijeron: la oposición es única. Discutir quién va a liderar esa oposición es como decir, no vamos a votar, decían, o dijeron en las primarias, porque vamos a votar por la oposición cuando se dé la posibilidad en diciembre. Lo cual también trae problemas, porque Venezuela no tiene relaciones con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, donde está una gran parte de esos 8 millones. Y por supuesto no se pueden realizar las votaciones presidenciales. Y hay algo adicional. Luis, disculpa que te interrumpa. No, por favor. Así Venezuela reactiva las relaciones con Estados Unidos. No hay interés del gobierno en que la población que está fuera de Venezuela vote. Ese es un detallazo. Eso es un detallazo. Y eso no es nuevo, eso ha sido desde siempre. E incluso, fíjate que la preparación de la primaria dejó al descubierto el desinterés del gobierno por incluso actualizar el REP en el exterior. La primaria hizo más en la preparación que hizo con respecto a los venezolanos en el exterior, hizo mucho más en los pocos meses que estuvo activada que todo lo que ha hecho el CNE en los últimos 10 años. Ahí están los números. Sí, efectivamente. Pero mira, aquí tengo una pregunta de un oyente. Este es un venezolano que vive en Lima, Perú. Se llama Edgar Rivas. Ajá. Fue funcionario público durante mucho tiempo. Una persona bastante capaz, bastante estudiosa y bastante trabajadora y bastante, por supuesto, honesta y transparente. Y él comenta lo siguiente, y te leo textualmente. Yo viví toda mi vida en Venezuela y me tuve que ir porque realmente no soportaba, pero sin embargo, en este escenario electoral yo tengo la gran duda de si realmente va a haber una entrega del poder, va a haber una real transición o no. ¿Qué le responderías a una persona que tiene esa preocupación, Octavio? Qué buena pregunta y qué bueno que la hace, porque así nos lleva a tratar el tema de la transición. Para iniciar la respuesta diría, y respondiendo también a lo que tú me decías al principio, ¿dónde estamos? No hemos empezado una transición. Por eso te hablaba que estábamos en una prehistoria. No hemos iniciado una transición. Una transición se inicia, cuando los que están en el poder empiezan a debilitarse, cuando los que están en el poder empiezan a restituir garantías, cuando los que están en el poder aceptan que deben irse y empiezan a negociar. Y eso se logra a través de la presión social, la presión internacional, etcétera, etcétera. La literatura es amplia sobre eso. ¿Qué garantía hay de que entreguen? En el dado caso de que en el 2024 se triunfe, no hay ninguna garantía. Esa garantía hay que construirla desde ahorita. Esa garantía hay que construirla sumando voluntades y dejando egos atrás. Porque para que en el 24 eso pudiese ser una posibilidad,
mayor, se incremente, necesita de la gente activada de manera pacífica, así como lo demostraron el día de la primaria, que yo lo vi, la gente debajo de la lluvia esperó 3 o 4 horas y fue a votar. O sea, la gente debe estar activada para votar, la gente debe estar activada para vigilar el voto, la gente debe estar activada para lo que pueda pasar después, porque muy importante en una elección no es solo ir a votar, y no es solo es estar en la mesa como testigo, muy importante es estar allí dispuesto a salir a manifestar, a protestar de forma pacífica, a hacer presencia de calle. ¿Para qué? Para que el gobierno o los que están en el poder vean que dejaron de ser mayoría y que no hay miedo a ellos, para que los funcionarios públicos, para que los militares, para que los policías vean que quien les da las órdenes no es el que tiene el poder. O sea, son cosas psicológicas que hay que ir construyendo y es una organización que hay que ir poco a poco llevando. Adicionalmente, se debe trabajar no solamente con los opositores que no son de mi partido, de mi movimiento, pero que son opositores, sino también con los críticos al gobierno, como ya te dije, incluso con los que son opositores del pro status quo. Y también hay que ir trabajando en ofrecerle salidas y en bajarle los costos a los que están en el gobierno para que acepten salir. Claro. Y por eso te decía, ahí está la disyuntiva con respecto a María Corina. María Corina seguirá siendo la líder del 1% o será la líder del 92%. La líder del 1% casi que decía palabras más, palabras menos, al chavismo ni agua. Pero esta vez eso no se puede decir, porque esta vez eso le eleva los costos. No, hay que negociar. Esa es la palabra mágica. Octavio, si me perdona que te interrumpa, permítenos ir a una pausa y ya regresamos para que tú continúes haciendo esa exposición que es bien interesante lo que nos estás diciendo. Adelante. Vamos a una pausa comercial. Estamos conversando con el politólogo venezolano Octavio Sanz sobre Venezuela, presente y futuro. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el politólogo venezolano Octavio Sanz acerca de la Venezuela del presente y del futuro. Octavio, estaba haciendo una interesantísima exposición sobre lo que sucede en Venezuela, pero antes de que la retome, hay otro comentario del embajador Héctor Quintero, que está en Florida, y él dice, un embajador venezolano: la oposición no defendió a María Corina cuando fue expulsada de la Asamblea Nacional sin respetar el ordenamiento jurídico. Y pregunta, ¿ahora peleará por la cancelación de su inhabilitación amañada por el chavismo? Bueno, eso está por verse, ¿no? Hasta donde han declarado la mayoría de los que participaron en la elección primaria, hay un acuerdo para defender su candidatura hasta donde sea posible. Sí. Porque es un hecho también de que el gobierno aparentemente no levantará la habilitación, a menos que la presión sea muy fuerte o a menos que su necesidad de recursos sea también muy fuerte y desde el exterior le compensen esa situación. Sí. Y aún así, yo por lo menos tendría dudas, porque si vamos a ver, hay ejemplos en el mundo que no les importó sacrificar a la ciudadanía, pues el caso Cuba es patético, o el caso Nicaragua. Sí. Bueno, por eso es lo que te decía antes, ¿no? Y que iba a terminar a cerrar. Sí. Es importante que la oposición se organice o se reorganice con esta nueva actriz que tiene ahora, ¿no? Y adicionalmente, bueno, marca una ruta estratégica, considere escenarios, se acerque a la gente mucho más de lo que se acercó durante la campaña. Es importante ser coherente con la campaña. Si te acercaste en la campaña, deberías acercarte ahora también. Claro. Porque si no va a quedar ese vacío que siempre hay posterior a una elección de que, viste,
es igual a todo, solamente vino porque necesitaba el voto. Sí. Bueno, necesitas un voto en el 2024, pero hay que buscarlo desde ahora. Adicionalmente, la nueva ruta estratégica que se plantee es una ruta estratégica que debe considerar el tragarse varios sapos. Y tragarse varios sapos me refiero a tender puentes hacia el chavismo. Y tender puentes hacia el chavismo no son solo discursos de buena fe o de promesas vacías. Tiene que ver con cosas de peso, con promesas de peso y trascendencia, claro, que a lo mejor a la población no le va a gustar, claro, en un principio, pero para eso está el liderazgo, para marcar la ruta y hacer comprender por qué está haciendo lo que está haciendo. Claro, claro. Te entiendo que es un discurso diametralmente opuesto al de la señora Machado de hace 2 años y medio atrás, pero su posición ahora es otra. Sí, sí, es lo que tú dices, bajarle los costos. Bajar los costos es importante y eso tiene su sinónimo, que es entrar y sentarse y negociar una transición. Tal cual. Sí, y llevarle agua y darle agua. Y más nada. Absolutamente. Aquí el embajador Héctor Quintero te vuelve a repreguntar. ¿Usted piensa que en verdad la narcocracia dejará el poder conociendo cuál sería su futuro? No lo sé. Eso está por verse. Y la respuesta a eso, si sí o si no, la darán los acontecimientos y la darán los factores que vayan interviniendo en todo esto. Claro. Porque, a ver, no podemos ser principistas en el hecho de que es una narcocracia y va a estar atada y nunca se va a ir. Bueno, pero ejemplos en la historia hay. Pinochet. Sí, eso fue una a Pinochet nunca lo etiquetaron de narcocracia, pero él o parte de su entorno se financiaba con el narco y se fue. O sea, la historia está ahí para estudiarla. Y sí, Venezuela es un caso muy particular. Sí, pero Venezuela no está en Marte, Venezuela está en la Tierra. Y como tal, podemos hacer asociación con muchos hechos históricos que pudiesen darnos luces sobre lo que puede pasar. Pero ojo, una cosa es lo que ella ha dicho en la historia y otra cosa es cómo hoy se comportan los actores y qué hagan. Si la oposición no opera para unirse, para plantear una ruta coherente, para acercarse a la gente, yo le diría que no, imposible que se vayan. Sí. Pero aún más, el hecho es que los rusos también juegan, porque una cosa es lo que haga la oposición y otra cosa es lo que esté pasando en el gobierno a lo interno, sí, que no son un ente monolítico. El gobierno, el chavismo, los que están en el gobierno actualmente, tienen serias dificultades porque tienen muchas facciones. Y esas facciones se han venido identificando y se han venido distinguiendo en la medida que los recursos que tiene el gobierno disminuyen. Y por ende, las formas en que tiene de distribuir la riqueza y asegurar su acompañamiento. O sea, todo juega. Y la persona que está preguntando debe saberlo, porque es experto en estos temas. Lo que sí les digo es que no hay que ser principista en los hechos y todo lleva un proceso. Pero sí, el proceso hay que vivirlo y hay que hacerlo, y hay que trabajarlo. No va a venir mágicamente o fruto del decisionismo. Yo quiero que esto pase y va a pasar. No. Esos temas de metafísica no van en política. Es lo que tú dices, es decir, la oposición tiene que ya pasar la página de la primaria y dedicarse a lo que es. Simplemente, ya hay un candidato de la oposición y vamos a trabajar para que ese candidato llegue a donde tenga que llegar, porque ahí estamos todos, no solamente los que participaron, sino el resto de los venezolanos. Eso creo que fue lo que tú dijiste hace unos minutos atrás.
Y la otra incertidumbre que hay es, ok, tenemos, en la oposición hay una candidata. Ahora, ¿esa candidata logrará ser líder? Buena pregunta. Eso no es distinta. Claro. Ya veremos qué pasa. Sí. A lo mejor termina como está terminando Milei en Argentina, lo que ellos llaman un piantavotos. Bueno, no, ya lo veremos. Sí, pero tiene la oportunidad. Pero por supuesto que tiene la oportunidad y no la está desperdiciando en todo caso. Se está trabajando desde el día siguiente de la elección, de las PASO, de la elección primaria. Sí. Ahora, también se pregunta por acá, es que, y te lo leo, pero textualmente, ¿qué pasaría con las fuerzas de ocupación? Es decir, estamos hablando de Cuba, que está bien asentada en el gobierno, pero no desde ahora con Maduro, sino que eso viene desde la época de Chávez. Hay muchos ministros que en esa época de Chávez tenían una oficina muy cerca del ministro donde estaba un cubano, un asesor cubano que se le consultaba todo. Y ahora debe ser mucho más fuerte. Y yo te digo eso simplemente porque yo fui funcionario público y conozco muy bien cómo funcionó eso durante esa época. También está China. Bueno, China creo que sería el país que tendría menos problemas porque China está apuntando no solamente o puramente a temas que tengan que ver con ideología, sino a negocios, a una vinculación de mucho más largo plazo. Pero Rusia sí está en eso. Te faltó Irán. E Irán, por supuesto, que también tiene ese mismo interés de Rusia. Bueno, esa es parte de la agenda de negociación, conversación, como lo quieras llamar, a la hora de enfrentar de enfocar una transición. Y eso es un tema que solamente sabrán ellos cómo lo tratan. Y es parte de los sapos que hay que tragarse. Sí. Sí. Yo me quedé impresionado. Tú sabes que junto con un amigo tuyo, están todavía en Venezuela, no había pensado en emigrar. Teníamos una consultora. Y en un momento dado, uno de los que nos contrató nos quería un informe sobre las relaciones entre Venezuela y China, pero relaciones no tanto políticas, sino dirigidos fundamentalmente al tema económico y comercial. Y yo te confieso que trabajamos mucho, pero una de las cosas que más me impactó de esa relación, que en ese momento, te estoy hablando del 2007, 2010 por ahí, habían 400 acuerdos firmados con China. Sí. Y, oye, yo te digo, pero bueno, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se come esto? ¿No? Eso en primer lugar. Bueno, y recientemente actualizaron otros. Qué bárbaro. Y después, fíjate que con la realización de ese famoso referéndum que va a haber ahora sobre quién es dueño de qué, referente al Esequibo, recordé que más o menos en esos mismos años, 2007 y 2008, estuve en una celebración de un grado de licenciatura en Relaciones Internacionales. La persona que me invitó le habían dado el honor de ser el padrino de la promoción. Y ahí conocí muchos de esos nuevos profesionales y me presentaron a una joven que me dijo que trabajaba en Cancillería, una recién graduada. Entonces yo le pregunto, dime una cosa, ¿y de qué te encargas en Cancillería? Y me dice, bueno, yo soy la jefa del escritorio de Guyana. Y yo le digo, ¿cómo? Es decir, como dicen en Venezuela, barajéamelo despacio. ¿Y cuántas personas diriges tú? Pero te estoy hablando de un estudiante que es días de haberse graduado. Me dice, no, yo sola. Ah, tú sola. ¿Y qué haces ahí? Bueno, me llega correspondencia y cosas y
las instrucciones que tengo es de ordenarlos, leerlos si quiero, pero archivarlos. Ahora, ¿cómo ves tú, a la luz de todas estas cosas, de todo este escenario político, cómo estás viendo tú, cómo estás leyendo tú ese referéndum? No solo el referéndum, el trato del tema Guyana, todo aparentemente, todo apunta a que es una forma de tratar de cohesionar por esa vía la voluntad de los venezolanos. Y tú con tu papel y lo que has hecho a nivel profesional, sabes que esa es una herramienta pero usual. Absolutamente. Bueno, el caso de Argentina y Galtieri con las Malvinas. Ajá. Por eso, sobre todo en regímenes autoritarios. Y la narrativa de los actores te lleva a eso, o sea, ya te lo dicen de forma desfachatada: el que no vaya a votar, el que no dé los 5 sí, no es venezolano, está contra Venezuela. ¿Qué es eso? O sea, más presión fascista, pues, para la gente. Lo veo así. Yo que hay personas que opinan que es una forma el propio gobierno es una forma de legitimar las próximas acciones que vamos a hacer. Es mentira, porque eso frente al tribunal no tiene ninguna importancia. Importancia tiene a nivel interno. Claro. Lo veo como una forma, primero esa que te dije, y otra de ver y calibrar la capacidad de movilización que tiene el gobierno, especialmente con su gente. Además de probar los 1.500 puntos adicionales que pusieron, de puntos electorales que el CNE puso, y que van a estar también en el año 2024. O sea, lo veo como una prueba electoral. Sí. ¿Que con eso vamos a rescatar el territorio? No. Vamos a seguir en la misma novela, y al gobierno le conviene que esa novela siga. El enemigo externo. Sí, eso es lo que siempre han dicho los gobiernos autoritarios. Ojo, con un dato interesante. Y el dato interesante es que el gobierno denuncia a la ExxonMobil de estar explotando o intentando explotar petróleo en territorio venezolano, porque Guyana lo deja, pero ya va. Pero es que ExxonMobil no está sola. ExxonMobil tiene como uno de los socios con el 25% de la sociedad a la empresa china de petróleo. Pero eso no lo dice. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Sí. Ahora, yendo básicamente al tema electoral que se aproxime dentro de un año, estamos hablando, cuando hablamos del PSV, cuando hablamos de Maduro, porque en el PSV, bueno, hay aspirantes, estoy seguro que sí los hay, aspirantes a sustituir a Maduro, pero yo no creo que eso se vaya a decidir en Venezuela. Pero estamos hablando de cuánto hay popularidad en este escenario poblacional. Históricamente las encuestas registran entre 15 y 20%. Nada. Bueno, por eso el interés y por eso la trascendencia e importancia de dividir a la oposición, fragmentarla, crear desconfianza, crear discursos que son contrarios a incrementar la incertidumbre. Y me refiero a la oposición pro status quo, cuando tú ves que es más vehemente con su discurso, o asumiendo el discurso del chavismo que ellos mismos. O sea, eso la población la descuadra, le siembra incertidumbre. Pues ya va, ¿qué es esto? ¿Cómo el candidato de Acción Democrática de Bernabé está diciendo lo mismo que dice el chavismo? Ya va, pero no entiendo. O sea, eso es una forma de tratar de inmovilizar a la propia, a la población que está en contra del gobierno. Claro. Te digo que toca a la oposición real canalizar todo eso y darle respuesta, y por eso te digo, es importante el contacto con la gente. Claro. Y darle una ruta de lo que hay que hacer. Claro. Porque si eso no existe, imagínate. Sí, no, sin duda alguna, y sobre todo en lo que tú mencionaste, los tiempos. Ya se debe estar trabajando sobre eso. Sí. Pero
La campaña es ya, la campaña no es dentro de 2 o 6 meses, no, es ya. Ya. Eso es... Sí. Eso es... aquí tienes otro comentario de los oyentes, ¿no? Y te lo leo, y que dice lo siguiente: el referéndum olvida que la Constitución vigente, a pesar de no ser tomada en cuenta por los socialistas del siglo XXI, establece que el responsable de la conducción de las relaciones internacionales es el jefe de Estado y el pueblo. Puede ser consultado al producirse un acuerdo sobre este tema limítrofe para expresar su aprobación o rechazo. Sí. Eso referido por eso es que por eso es que hablo y te digo que es un mecanismo para calibrar la movilización interna. Sí. Bueno, tú sabes tú sabes que cuando y disculpa, adicionalmente, que la Constitución es de chicle, o sea, es muy es como una liga, ¿no? Tú la expandes y la cierras, el gobierno la expande y la cierra según sean sus necesidades. Por eso es que estamos hablando que estamos en un gobierno autoritario. Claro. No hay respeto a las leyes, no hay respeto a las instituciones, etcétera. Sí, eso queda claro. Y te quería comentar que yo, cuando se produjo la invasión de Argentina a las Malvinas, yo estaba estudiando, haciendo un posgrado en París. Y una de las cosas que más la asombró a todo el mundo es que cuando se toma la decisión y se lanza el ejército a invadir las Malvinas, ellos mismos decían, incluso hasta la propia oposición decía, que nunca habían visto una manifestación de apoyo a un gobierno como lo que sucedió un día, el día después de haber tomado esa decisión. Uh-huh. Y es lo que tú dices, es decir, el gobierno autoritario trata de aprovechar, de capitalizar esos apoyos por una causa de reclamación territorial. Entiendo que los psicólogos... Disculpa, mira, te lo pongo así para hacer contexto, ¿no? Uh-huh. En relación a lo que está pasando en Venezuela. Aparentemente el gobierno ha avanzado en capitalizar las voluntades de empresarios, opinadores, etcétera. Y eso se vio y se concretó hace una o 2 semanas en una reunión que tuvo, que llamó Maduro, después de la firma de Barbados y luego de la primaria, en donde reunió a todas estas personalidades que expresaron sus apoyos al gobierno para hacer avanzar a Venezuela a nivel económico. Eso por un lado. Lo que aparentemente Maduro no tiene es la voluntad del pueblo, que cada vez está más molesta, más incómoda, es más crítica a la forma de gestión del gobierno y cómo sus necesidades son mayores cada vez. Esto de referéndum es una forma de tratar de cohesionar ese frente, porque los otros frentes los tiene controlados, más o menos controlados, pero el de la voluntad popular no. Interesante. ¿Tú crees que lo logre? A ver, después del referéndum, vamos a estar claros, va a venir una lluvia de propaganda y nos van a decir que la participación estuvo por el techo. Cuidado si no dicen que participaron más de 10 millones de personas. Tú sabes que ese es el número, sí, que su meta desde hace muchos años, ¿no? Sí. Una participación de 10 millones de personas. Probablemente mucha gente vaya a votar y mucha gente vote que sí, pero ese voto yo no creo que sea a plena conciencia. Hay mucha presión al respecto. En los ministerios hay una presión increíble, en las localidades hay una presión increíble, solo porque la gente vaya a votar, solo para hacer tumulto, sí, en los centros electorales. Sí. Así que, como en todo gobierno autoritario, los resultados de elecciones hay que verlas con lupa. Sí. Sobre todo que
las instituciones encargadas, todo eso lo maneja el Estado socialista. Y puede hacer con eso. Por eso te digo. Oye, me quedo preocupado porque realmente el panorama es muy, muy, muy complicado, mucho más complicado de lo que yo me imaginaba. No hay nada seguro. Pero esa es la conclusión. Pero por lo menos está más claro que en febrero. En febrero estaba oscuro. Ahora está más claro. Ahora tiene nubes un poquito más claras. Claro. Que no nos guste, eso es otra cosa, pero... Sí, me quedo un poco preocupado porque el panorama sigue caminando así por una cuerda floja. Y no precisamente el gobierno, sino la oposición. Porque la oposición, como te dije, tiene dos frentes ahí armados, que es cohesionar la oposición, porque eso es algo que hay que hacer. Tú lo dijiste, la oposición, pues, una oposición que vaya detrás de María Corina Machado o de cualquier otro, pero oposición. Y después el frente de un poderoso gobierno que viene manejando el poder después de 23 años, pero además apoyado por países que tienen experiencia en el manejo del autoritarismo de perfección, como es el caso de Cuba, de Rusia, por ejemplo, de Irán, lo cual no es fácil. Bueno, y en un contexto en el cual la democracia ha retrocedido a nivel mundial, y lo que ha crecido es el autoritarismo y el totalitarismo. Sí. Y cómo todos esos países autoritarios y totalitarios se nutren de experiencia, se comunican, se interrelacionan y aprenden. Sí, Octavio, te voy a hacer la última pregunta que me la están enviando, me piden que por favor te la haga, y es la siguiente. Diga. ¿Podría Cuba cambiar el candidato del oficialismo para las elecciones de 2024? Bueno, yo no sé si podría, yo no tengo información hasta ese nivel. Todo es posible. Es más, a ver, podemos ponerlo de otra forma. Si este candidato resulta ser tan malo y menos querido que en el pasado, pudiese ser una posibilidad que alguien cambie el candidato adentro sin ninguna fractura evidente. Puede ser. El candidato está allí, o los candidatos. Sí. Hay dos o tres que asoman la cabeza. Sí. Hay uno que asomó la cabeza y después retrocedió y le dio su apoyo a Maduro y dijo: no es mi tiempo, yo esperaré. Sí. Pero están allí están. Todo es posible. Todo es posible en la política. Y lo que sí hay que tener, claro, es que el régimen, el gobierno, el chavismo peleará para mantenerse en el poder. Y si no se pudiese mantener en el poder, bueno, hay que ver cómo negocian su salida, porque seguro que la van a negociar. Sí. Como todos los regímenes autoritarios, o sea, no estamos en Marte, repito, y no somos particularmente especiales como para que eso no ocurra. Nuestro problema, ya para cerrar, es que tenemos experiencias en la historia que vemos y leemos, pero ahorita estamos viviendo una experiencia histórica. Y cuando tú vives la experiencia histórica, tú no ves salida por ninguna parte. Primero, porque los tiempos no son lo que tú quieres, y segundo, porque no estás al cabo de saber todo lo que está pasando. Ya nos enteraremos qué pasa ahí. Así es. Pero no, eso no impide que dejemos volar nuestra imaginación. Y nuestros deseos también. Por supuesto, claro. Oye, esto ha sido una conversación fabulosa, Octavio. Te agradezco mucho que me hayas dedicado esta hora de tu tiempo. Sé que es muy ocupado y sé que además el trabajo que hace necesita tiempo completo y mucha ocupación. Un fuerte abrazo. Un placer y gracias por la invitación y a la orden. Sí, muchas gracias por todo y bueno, muchas gracias a la audiencia que ha estado pendiente de esta conversación. La comunidad venezolana ha estado pendiente de esta conversación que vamos a tener contigo. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Igual. Hasta luego. Pues. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa